muy deprimido, pero con una compulsión terrible a escribir y hacer análisis a las 24 horas de cada elección, ¿no? Pues era simultáneamente una situación de compulsión, de ansiedad y de mucha depresión general. Y después de leer 25.000 artículos, posts de Facebook, etc., bueno, básicamente uno sacaba varias conclusiones. Un movimiento muy compulsivo y una fase depresiva. 2, que uno tenía que hacer cosas, organizar actividades, publicar cosas que, enlazo de otra manera con lo que ha dicho Gerardo en realidad, que tuvieran un cierto elemento, una cierta componente terapéutica, casi médica, ¿no? O sí, terapéutica en muchos aspectos. A mí me parecía, y seguramente una intuición cuando empecé a recopilar los artículos del libro, que seguramente iba a llegar un momento en el que se iba a dar un punto de inflexión, en el que seguramente había que recuperar un relato de lo que había sido para intentar ver cuál es el escenario que se abría. Casi todos esos textos maníaco-depresivos ponían mucho el énfasis en que estamos a un fin de ciclo, ¿no? Rápidamente todo el mundo se abalanzó a decir que se había cerrado el ciclo del 15M, que se había restaurado por derecha el régimen. Bueno, evidentemente no estamos en el escenario de radicalización democrática que queríamos, pero a la vista de la dificultad que el régimen tiene para algo tan sencillo como meramente componer gobierno, o las complicaciones que ha habido en las negociaciones en Europa, y la deriva que puede tomar muchas veces la situación política, negociación por izquierda, negociación por derecha, me parece que es difícil decir que estamos en un cierre de ciclo. No sabemos cuál es el escenario que se abre, no es exactamente el escenario del que venimos, pero no está claro cuál es el partido que hay que jugar, ni cómo están repartidas las cartas, ¿eh? Segunda buena noticia de hoy, después del agua con hielo. A mí me parece que el libro ya tiene un poco la intuición de que cuando llegara a ese punto de inflexión, que no es necesariamente un cierre de ciclo, pero es un punto de inflexión, seguramente cabía hacer algún ejercicio tan sencillo como revisar cómo había sido la fase de 2007, 2008, 2011, 2013, 14 hasta ahora, para ver exactamente cuál había sido el recorrido y cuál es el escenario que se abre, qué cosas se habían verificado, qué cosas no. Y haciendo ese ejercicio ahora sí de una manera muy sencilla, en el 2013 la sensación que se tenía, si recordáis, era que mientras la izquierda institucional había o renunciado o era impotente para ejercer la oposición a las políticas de austeridad, ¿no? al gobierno neoliberal de la crisis neoliberal, pues siendo la calle el escenario donde se estaba dando la verdadera oposición, en particular en España, a las políticas del Partido Popular, la reflexión era, si en el momento de mayor pujanza de la calle, de los movimientos contra la crisis, no solamente la paz, sino también todas las mareas en defensa de los servicios públicos, etc., si en el momento de mayor pujanza de la calle no conseguimos arañar en lo más mínimo, ¿no?, esa dureza pétrea que la gobernanza neoliberal estaba ejerciendo mediante las políticas de austeridad, pues, ¿qué más hay que hacer? El ejemplo claro era la ILP de vivienda de la PA, que después de un esfuerzo ímprobo fue una victoria política tremenda, pero que no consiguió modificar en lo sustancial la legislación que estaba afectando de una manera tremendamente violenta a la vida de tantísima gente. Y todavía sí. Y entonces, si recordáis, el salto institucional vino porque se pensó, bueno, pues entonces seguramente lo que hay que hacer es tomar las riendas de las instituciones, porque si la experiencia histórica nos dice que es difícil tener una sociedad permanentemente movilizada, menos una sociedad con el impacto que está teniendo en su vida cotidiana por la crisis y la gobernanza neoliberal de la crisis. Yo recuerdo que en ese momento, de una manera, bueno, a veces poco organizada, ¿no? Como también Gerardo ha apuntado, esta especie, a veces de esta manera un poco al ejército de Pancho Villa que tenemos, la reflexión desorganizada, pero sí contenía, yo creo, una conciencia de la memoria que teníamos de tantos otros momentos en los que una reivindicación social puede tener perfectamente el apoyo del 80-90% de la opinión pública, un movimiento social puede ser tremendamente pujante y extenso, y su traducción electoral puede ser perfectamente un 2%. Entonces ya había la reflexión, desorganizada si queréis, pero la reflexión sobre ese salto institucional. Hay que pensar cómo hacerlo en términos formales, en términos estructurales, en términos organizativos. No se puede, sin más, organizar un partido en las elecciones, porque el capital que hay acumulado en el movimiento social, el movimiento contra la crisis, los movimientos contra la crisis, que es importantísimo, se puede convertir en nada, directamente en el pinchazo de un 2% de cuota electoral.
Y yo creo que en esa reflexión fue cuando se conformó esa idea tan sintética pero bastante eficaz de que nosotras íbamos a dar el salto electoral basándonos en un programa de mínimos que se sintetizaba en 3 ideas. La primera idea, la implementación de un plan de rescate ciudadano, que era lo que llamábamos por contraposición al plan de rescate bancario. Básicamente, evidentemente, pues implementar unas políticas de otro tipo, lo que ahora con el tiempo hemos llamado unas políticas que pongan a la gente y la vida en el centro. En ese momento era algo tan sencillo como plan de rescate ciudadano. El segundo punto de ese programa de mínimos, muy esquemático, el segundo punto era restañar, recuperar las instituciones, que no solamente habían quedado fuertemente dañadas por la corrupción, literalmente, ¿no?, por la extensión de la corrupción, sino incluso en muchas dinámicas que no eran necesariamente corruptas, pero que estaban dañando gravemente, anulando el propio mecanismo de la representación. La corrupción ha sido extensísima, pero más allá de la corrupción, muchísimas prácticas políticas no necesariamente corruptas pues han puesto las instituciones al servicio, como sabemos, de las élites, por decirlo de una manera sencilla, y han creado un gap, una distancia enorme entre los representantes y los representados. Y el tercer punto, que es quizá el que quedaba más descolgado, era la idea de estar en las instituciones, ejercer la política de otra manera. Lo que en definitiva tenía que ver con, yendo por escalas, ¿no? Uno, no solamente hacer unas políticas diferentes. Dos, no solamente en ese ejercicio recuperar la representación de las instituciones en un sentido radicalmente democrático, sino tres, también no conformarnos con lo que hay, sino también, ejerciendo la política de otra manera, modificar también el ejercicio de la política, modificar las instituciones. Mi sensación es que a lo largo del tiempo, ese tercer punto era el que nosotros menos conscientes éramos de la dificultad que tenía y de la importancia que tiene. Porque, efectivamente, una cosa tremendamente importante que se ha tenido que hacer y que no ha sido muy visible, ha sido descontracturar, desanudar, modificar los nudos, las durezas, las solidificaciones que las instituciones tienen. Los mecanismos, una cosa que había sido muy visible en los años de la crisis era cómo el neoliberalismo había justamente implementado políticas en contra de la gente, pero nos habíamos fijado menos en cómo en ese proceso había adaptado las estructuras institucionales, las legislaciones, las normas, los reglamentos, a que un tipo de políticas fueran posibles, pero otro tipo de políticas fueran difíciles o incluso imposibles. Entonces este tercer punto, tanto en lugares como los ayuntamientos, donde había que ejercer la gestión, pero te encontrabas justamente con los nudos de la institución y con mecanismos difíciles, mecanismos que comprimían, ¿no?, que limitaban lo que se podía hacer, pero también el poder legislativo, donde casi se puede decir que el legislativo es casi puro mecanismo, poca gestión, puro mecanismo. Digamos, en esos dos contextos diferentes, la experiencia que quienes hemos estado en instituciones hemos tenido, yo creo, es darnos cuenta de que ese tercer punto del programa de mínimos, del programa de urgencia, era tremendamente importante. Porque justamente modificar las instituciones no es solamente un objetivo, sino que a veces es la premisa inevitable o necesaria para poder, uno, cerrar el gap, la distancia entre los representantes y los representados, dos, e incluso uno, poder implementar un programa político con contenidos diferentes. En el caso del Congreso, uno se da cuenta, yo creo bastante rápido, de que la derecha controla los mecanismos institucionales mediante dos procedimientos. Simplificando. Uno, mediante el relato de lo que las instituciones son, y dos, mediante propiamente los mecanismos, los reglamentos, los protocolos, los rituales, los mecanismos formales y los mecanismos informales. Las dos cosas están estrechamente ligadas, de tal manera que tú te ves enormemente condicionado por los rituales, o por las escenografías, o por las liturgias de la institución, que son simultáneamente mecanismo y relato. Y por eso hay una conexión extraña entre la memoria, que parece un ejercicio a veces puramente retórico, cultural, y la modificación de las instituciones en un sentido literal, en un sentido material.